La reparación colectiva es el conjunto de medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición a las que tienen derecho las comunidades y las organizaciones o grupos sociales y políticos afectados. Ley 1448 es una apuesta, una forma de construir paz, pues el programa de reparación colectiva está diseñado para cumplir los objetivos de reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados, reconstrucción del proyecto de vida colectivo, planes de vida y proyectos de etnodesarrollo, así como la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos, además de la restauración de la institucionalidad propia del Estado social de derecho, pluriétnico y multicultural, promoviendo la reconciliación y la convivencia pacífica. Para Redepaz, la reparación colectiva es el escenario fundamental en donde se construye democracia y reconciliación, en la medida en que las organizaciones que han sido víctimas recuperan su accionar, vuelven a pensar en que su misión y su visión son posibles y en esa medida contribuyen a la construcción de paz, a la construcción de reconciliación, tanto en el territorio como a nivel nacional. Para efectos del presente programa, serán sujetos de la reparación colectiva. Grupos y organizaciones sociales existen sujetos de reparación colectiva con incidencia nacional como la NUC, los sindicatos, concejales y diputados o casos como los periodistas, en la que el conflicto armado interno ha vulnerado los derechos a la libertad de expresión y la libertad de prensa. También están contempladas organizaciones de género como ANMUSIC o Afromupaz, mujeres que han luchado siempre por el reconocimiento de sus derechos. También serán sujetos de la reparación colectiva las comunidades determinadas a partir de un reconocimiento jurídico, político o social que se haga del colectivo, o en razón de la cultura, la zona o el territorio en el que habitan, o un propósito común. Las violaciones que dan lugar a la reparación colectiva son las siguientes. Violación de derechos colectivos. Aplica en el caso de comunidades o grupos que hayan sufrido afectaciones a partir de actos que vulneren derechos colectivos, reconocidos como tales por la legislación nacional e internacional, como aquellos que protegen la satisfacción de necesidades de tipo colectivo y social de los miembros de un grupo humano determinado, ejercidos de manera idéntica, uniforme y compartida, en la búsqueda de satisfacer un interés común para todos. Entre otros, se consideran como derechos colectivos aquellos reconocidos por la Ley 473 de 1998, así como otros derechos de goce como la libertad sindical, el derecho al medio ambiente y el derecho a la paz. Violación de derechos de sujetos colectivos constitucionalmente protegidos. En esta categoría se incluye la violación de derechos propios de sujetos colectivos, reconocidos por la Constitución Política de 1991, como son los pueblos y comunidades indígenas, rom y negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. A modo de ejemplo, se puede citar derechos fundamentales comunes a pueblos indígenas y comunidades negras, como el derecho a la consulta previa, a la identidad cultural y a la integridad cultural y social, a la autonomía y a la propiedad colectiva. Violación sistemática o generalizada de derechos individuales con impacto en un sujeto colectivo. En esta categoría se incluye la violación sistemática y generalizada de derechos individuales que afectan a varios miembros de una comunidad o grupo, ocasionando un impacto colectivo. Algunos casos de hechos victimizantes en este sentido son actos como las masacres, los desplazamientos forzados masivos, etc. Violación de derechos individuales con impacto en un colectivo. Se refiere a la violación de derechos que afectaron a un miembro particular o a sujetos identificables de la comunidad y que lograron generar un impacto en el colectivo. Ejemplo de lo anterior son, entre otros, la desaparición, el asesinato o tortura de líderes sociales, sindicales o comunitarios o de personas con roles significativos dentro del grupo, comunidad o colectivo. En este proceso existen varias fases que desarrollaremos conjuntamente con los sujetos de reparación colectiva. Registro.
El Ministerio Público es el único autorizado para tomar las declaraciones de las víctimas en el formato único de declaración. Este formato es específico para las víctimas colectivas. También existe un formato único de declaración especial para las comunidades étnicas. La toma de declaración también está abierta para connacionales, es decir, para víctimas que residen en el exterior. Estas personas pueden hacer su declaración en los consulados de los países donde residen. Una vez tomada la declaración, es evaluada por la Unidad para las Víctimas en cabeza de la Dirección de Registro y Gestión de la Información, quienes la valoran, y si se cumple con los requisitos, es formalmente reconocida como víctima por el Estado colombiano, lo que significa que a partir de ahora, dicha comunidad, organización o grupo es un sujeto de reparación colectiva. Es nuestra misión acercarnos a las comunidades, grupos u organizaciones para socializar los alcances de este proceso. Aquí, el sujeto de reparación colectiva debe dar su aprobación. La Unidad para las Víctimas llegan a nuestra comunidad y nos dan a conocer todo lo que ellos tienen el montaje hacia las víctimas. Llegan y nos dicen, bueno, nosotros tenemos este sinnúmero de proyectos para ustedes como comunidad. Trabajamos en el alistamiento institucional, comunitario y con la sociedad para difundir qué es la reparación colectiva. Hacemos pedagogía social para que se conozca el trabajo que están haciendo las comunidades y la Unidad para las Víctimas, con el fin de resarcir los daños y socializar el sentido de la reparación. Para nosotros, digamos, hacer alguna actividad, de ejecutar algún proyecto, lo primero que tiene que es consultar con las autoridades. Las autoridades son las que están en contacto con las instituciones. Por esa razón, nosotros como autoridades hacemos el convenio de autoridad a autoridad. Ya pasa a la comunidad, a la asamblea. De esa manera se hace, digamos, las consultas, las aprobaciones de todo proyecto que se vaya a ejecutar. Se han establecido relaciones con el SNARIF y las entidades territoriales, quienes deben conocer el programa, saber sus alcances y sus responsabilidades. Con la comunidad socializamos las fases para establecer las reglas del juego y la conformación del Comité de Impulso. El Comité de Impulso ha venido trabajando y es como el motor dinámico de nuestra organización. Es el que le ha estado metiendo como el entusiasmo para que se vaya dando todo el proceso que hemos venido llevando. Otra de las fases es el diagnóstico del daño. En esta establecemos con las comunidades cuál fue el daño concreto que sufrieron, como los hechos, derechos violados y los impactos sociales, económicos, culturales, entre otros. Habíamos tenido muchos daños y a partir de esos daños empezamos a establecer de manera conjunta, nos reunimos con funcionarios de la unidad a identificar cómo podíamos reparar esos daños. La madre es una imagen. Es clave la memoria, la recordación de los hechos y el cómo los afectaron para iniciar el proceso de reparación. La memoria es clave porque es recordar, así sea dolorosamente, los hechos que nos convirtieron en víctimas y repetirlos una y otra vez para que esta sociedad no olvide los hechos que nos convirtieron en víctimas. La siguiente fase es la formulación del plan. Exponemos el plan con tareas conjuntas que contienen las medidas que se establecen para reparar, sanar y restituir los daños del conflicto, así como garantizar su no repetición. Cuando se trata de sujetos de reparación colectiva no étnicos, el procedimiento de su aprobación de los planes de reparación colectiva se adelanta en el marco de los respectivos comités territoriales de justicia transicional, que bien pueden ser del orden departamental o del orden municipal, dependiendo del alcance del sujeto de reparación colectiva. Cuando se trata de planes de reparación colectiva que son de sujetos étnicos, una vez finalizada la caracterización del daño y llegado un momento de preacuerdos de aquellas medidas que se han concertado con las autoridades étnicas,
para acto seguido pasar a un ejercicio de protocolización de esas medidas con las diferentes entidades del SNARIP que son competentes y con los entes territoriales. Cuando se trata de sujetos de reparación colectiva del orden nacional, este procedimiento sufre una modificación toda vez que debe pasar por un ejercicio de revisión, de aprobación y de concertación con las entidades del SNARIP. Es la unidad para las víctimas quien, a través de una resolución que expide, se aprueba el respectivo plan de reparación colectiva para los sujetos con incidencia nacional. Implementación. Luego de la identificación y socialización de las fases, se implementan todas las acciones establecidas en el plan. Seguimiento. Con las entidades del Ministerio Público, el SNARIP, a través de la Comisión de Seguimiento, el sujeto de reparación colectiva verifica el cumplimiento de las acciones en el tiempo establecido. Muy orgullosos, eso lo trabajamos mucho, responde a unas expectativas que hemos tenido siempre, no solamente como víctimas, sino como comunidad. Creemos que eso nos va a fortalecer en lo que somos como comunidad y esa es la apuesta que nosotros queremos hacerle a nuestros procesos, un proceso con medidas que le apunten a una paz que sea posible en nuestra comunidad y que de alguna manera influya en otras comunidades de Colombia y el mundo. La reparación colectiva es un espacio participativo en donde el Estado y las comunidades fortalecen en los territorios sus actividades económicas, políticas y culturales, apostándole a la paz y la reconciliación.